Tengo que confesarte, Miguel Ángel, que me encantó leer este libro, porque pensaría que al ser un libro que es histórico, que tiene también algo de profecía, pues uno puede pensar que no hay mucho que nos vaya a decir acerca de nuestros corazones, acerca de nuestra propia vida, ¿verdad? Pero eso no es para nada verdad, porque es exactamente eso lo que tú haces en tu libro. Bienvenidos otra vez al canal Biblia y Eternidad. Hoy tenemos el gusto de volver a tener como invitado a Miguel Ángel Pozo. Él es autor de un libro titulado La mano que mueve al mundo, un comentario expositivo devocional sobre el libro de Daniel. Ya hemos tenido a Miguel Ángel aquí en este canal, lo hemos entrevistado, hemos hablado acerca de su otro libro que me encantó y lo recomiendo, Rosas por cenizas. Si todavía no lo han leído, si no lo han escuchado, si no han comprado el libro, los invito a que escuchen la reseña que tenemos en el canal o en la página web, que dejaré todo aquí al final en la descripción del video. Pero para aquellas personas, Miguel Ángel, que no nos conocen, te quiero dar la bienvenida y me gustaría que nos dieras un resumen súper corto de quién es Miguel Ángel Pozo, como para que ellos sepan qué autoridad tienes tú para contarnos la historia de Daniel, de la que vamos a hablar hoy. Bueno, qué autoridad. Muy buenos días o muy buenas tardes cuando lo estén escuchando. Muchas gracias, Mónica, por invitarme. La verdad que es una alegría el poder estar aquí. Es una alegría poder compartir contigo y con pues el resto de los amigos acerca del libro. ¿Y qué autoridad tengo yo? Pues yo ninguna autoridad, es que soy hijo del Rey de Reyes. Y la autoridad, pues la que viene de la Biblia. Mira, yo soy Miguel Ángel Pozo, soy pastor en la Iglesia Evangélica Bautista en Alcalá de Henares. Soy profesor también en el Seminario Bíblico Bautista Español. Y estoy casado con una catalana que se llama Rebeca y tengo 3 hijos, Miriam, Alicia y Álvaro. Y pues la verdad, soy un siervo de un buen amo. Eso es lo que soy. Qué bonito, me encanta cómo te describes, siervo de un buen amo, porque a ese buen amo es al que nos vas a tratar de presentar hoy desde una particular historia. Es el libro de Daniel, La mano que mueve el mundo. Así que tengo que confesarte, Miguel Ángel, que me encantó leer este libro, porque pensaría que al ser un libro que es histórico, que tiene también algo de profecía, pues uno puede pensar que no hay mucho que nos vaya a decir acerca de nuestros corazones, acerca de nuestra propia vida, ¿verdad? Pero eso no es nada, para nada verdad, porque es exactamente eso lo que tú haces en tu libro. Y al igual que en tu anterior libro, me encanta que tienes una parte que dice que tiene esto que ver contigo. Entonces tú nos llevas a través del libro de Daniel, a través de su vida, a través de su historia, de la manera como Dios lo usó, y nos llevas después a vernos a nosotros en comparación con ese Daniel y en comparación con Dios y en comparación incluso con esos personajes que no son tan buenos o tan buen ejemplo para nosotros y cómo nos podemos nosotros comparar, ¿verdad? Así que gracias por esas aplicaciones prácticas que espero que sean de bendición para los que nos escuchen hoy. Eh, Leía en el comentario, pues tú dices, es un comentario expositivo devocional sobre el libro de Daniel. O sea que es un libro que puede ser leído por personas que llevan mucho tiempo en la fe, por personas que llevan poco tiempo en la fe. Cuéntanos, ¿de dónde salió la idea de escribir este libro? ¿Cómo está escrito? ¿Y por qué el título, La mano que mueve al mundo? Bueno, ¿de dónde viene la idea de escribir el libro de Daniel? Pues mira, hablando con pues de la editorial Bautista Independiente, después de lanzar Rosas por cenizas, me dijeron que otro libro. Pues la verdad que el libro de Daniel puede parecer muy ajeno, y la verdad que hay es verdad que algunos pasajes, por ejemplo, te metes en el capítulo 11 y tal, y puede parecer como, es un poco raro que de qué está hablando, no tiene nada que ver conmigo. Pero el libro de Daniel, te digo, no creo que haya un libro más relevante para el día de hoy. No digo de la Biblia, de la literatura universal, que el libro de Daniel. Y además,
No creo que haya un tiempo en el que el libro de Daniel sea más relevante que precisamente el tiempo en el que estamos viviendo. O sea que si hay un libro que hay que estudiar ahora, es el libro de Daniel. Si hay un momento para estudiar el libro de Daniel, es precisamente ahora. Entonces es el libro perfecto. Es el libro que tenemos que entender, tenemos que captar el mensaje. Es vital que la Iglesia hoy en día capte este mensaje en medio del mundo en el que estamos viviendo, en el que, pues, a mí me da la sensación de que parece que por todos los frentes los malos están ganando. Me siento muy, muy pequeñito y ahora últimamente con todas estas cosas de que sí, el control digital de las redes sociales, el control de todos los, pues ahora con las monedas digitales y todo esto, el control hasta el último resquicio de nuestra vida está absolutamente controlado por los poderosos que no son precisamente buena gente, no buscan nuestro bien, estamos abocados a la esclavitud. Y es una situación desesperada. Yo hablando con algunos amigos míos que no son creyentes, con los que hablamos bastante de este tipo de temas, yo les digo, no entiendo cómo lo hacéis. O sea, intentar entender o viendo un poco, entendiendo un poco, y probablemente entendemos muy poco, mucho menos de lo que es la realidad, de cómo está funcionando el mundo. Si no piensas que hay una mano que mueve al mundo detrás, si no tienes la seguridad de que el Dios de Daniel sigue vivo, sigue controlando, sigue moviendo imperios y sigue siendo el que está manejando la situación para su gloria y para nuestro bien, mira, que se pare el mundo que me bajo, es que no hay esperanza ninguna a la vista, no hay esperanza ninguna a la vista. Pero en el momento en el que captamos el mensaje de Daniel, en el momento en el que entendemos que la suya de verdad es la mano que mueve al mundo, que Dios no es un ser sencillamente que echó el mundo a andar y se fue a dormir, sino que está involucrado, está moviendo los hilos, está manejando la historia, no solamente la historia a nivel H mayúscula, la historia universal, sino nuestra historia, nuestras circunstancias, nuestro dolor, nuestro clamor delante de Él que parece que no lo está escuchando. De verdad, la suya sigue siendo la mano que mueve el mundo y nuestra historia, y Él está atento a nuestra oración. Entonces, esa es la razón un poco del título. Es su mano la que mueve al mundo y es nuestra oración, por extraño que parezca y por paradójico que pueda ser, que algo que nosotros podamos hacer en un cuarto oscuro y que parece que nadie nos está escuchando, como decía Jesús. No, tú cuando ores cierra la puerta y que no te vea nadie, porque entonces es cuando tu Padre Celestial lo escucha. Y es nuestra oración la mano que mueve al mundo. Entonces, en un sentido es una situación desesperante si no entendemos el mensaje de Daniel. Y mucho más para la Iglesia, en una cultura en la que cada vez el cristianismo bíblico, desde luego, está siendo más desterrado y más anatemizado. Pero, por otra parte, si entendemos que Dios está en control, pase lo que pase, venga lo que venga, no solo de lo que pasa en el gobierno de la Casa Blanca o algo así, sino lo que pasa en mi vida y lo que no entiendo que está pasando en mi trabajo y lo que no entiendo que está pasando con mis hijos y lo que no entiendo que está pasando con mi salud, pues puedo dejar la desesperanza a un lado y entender que estoy en buenas manos, que estoy en las manos del que mueve el mundo. Entonces, creo que es vital que la Iglesia entienda este mensaje, y es por esto que he intentado hacerlo para que lo entienda todo el mundo. Es un mensaje que puede ser difícil de comprender, es verdad. Mi meta, mi idea es como hay un trecho enorme entre nuestra cultura y la manera en que hablamos, cómo entendemos la vida, nuestra cosmovisión y lo que ocurría en los tiempos de Daniel. Entonces es muy difícil de entender algunas de las imágenes, y Daniel, bueno, es lo que se llama literatura apocalíptica, que se basa en imágenes y bestias y cosas que no entendemos qué es esto, los cuernos y el carnero y macho cabrío y cosas que está pasando que nos puede parecer un poco extraño, pero mi intención es intentar trazar un puente para salvar ese trecho, para intentar acercarnos lo más posible a la cultura, a las palabras, a la vida de Daniel, al mensaje original de lo que estaba ocurriendo, lo que estaba Dios transmitiendo a través de este precioso profeta suyo y siervo suyo, y aprovecharlo para nuestras vidas. Entonces, es por eso creo que es un mensaje, no un buen mensaje, es un mensaje imprescindible, es un mensaje necesario, y por eso intento acercarlo a todo el mundo. Creo que nadie tendrá problemas para captar el mensaje de Daniel
leyendo el libro. Esa ha sido mi intención. Y creo que lo has conseguido muy bien porque sin duda alguna tratar de pasar de la parte histórica de la vida de Daniel a la parte escatológica del futuro, que todavía no hemos llegado allí, no debe ser fácil. Así que sin duda alguna Dios te ha dado una voz para poder explicar, para poder hacer como tú dices, ¿no? Trazar ese puente y hacer esa brecha tal vez más accesible, ¿no? Que no nos sintamos como perdidos. Porque yo te confieso, en mi iglesia en Colombia, cuando yo no era cristiana, tristemente lo digo, yo iba muchos años a la iglesia, pero allí me daban lechecita. Yo escuché la primera vez acerca de la escatología al llegar aquí a España y realmente para mí fue como, ¿de qué está hablando este hombre? Pero me generó inquietud. Y luego conocí a mi esposo y él, por la misericordia de Dios, también como que me encaminó y entendí, dije, ¿de qué se está perdiendo la iglesia cuando los pastores no hablan acerca de la escatología? Porque la Biblia no es solamente contar historias que nos ayudan a ver, ¿no? Cómo Dios en su soberanía gobierna el mundo para traer al Salvador o cómo llegó Jesucristo y cómo se formó la iglesia, sino que también nos da pautas para que sepamos cómo vivir en este mundo y lo que podemos esperar. Y creo que eso es lo que tú haces de una manera muy bonita en tu libro y es ayudarnos a decir, la escatología es importante. No tenemos por qué mirar al futuro con incertidumbre y miedo, sino más bien con confianza, porque hay un Dios que está controlando todo. No hay un hilo que se mueva en este planeta donde Dios no esté con su mano soberana gobernando. Así que me encanta. Pero pasemos un poquito a hablar de Daniel, porque yo creo que vivimos en un mundo, Miguel, que nos llama a adaptarnos, que nos llama a moldearnos, a aceptar las cosas sin oposición, a saber que pueden ser las cosas malas, pero tenemos que decir que está bien. Y a veces la tentación es sentirnos presionados, sentirnos que no podemos desafiar, ¿no? Las cosas que ocurren a nuestro alrededor, que tenemos que aceptar todo como en inglés se dice como un yes sir, like sí, todo está bien y todo el tiempo tenemos que hacer esto y no pasa nada, pero entonces llega este libro a nuestras manos y la historia de Daniel y nos damos cuenta de que es posible vivir de una manera diferente, pero no porque nosotros somos súper humanos, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el ejemplo que Daniel nos da? Cuéntanos un poquito acerca de quién era Daniel, cómo él pudo vivir y actuar de la manera en la que lo hizo en una cultura, en una sociedad, en un tiempo donde su vida podía estar en peligro por oponerse. ¿Qué podemos aprender de él? Pues mira, hace un tiempo me estaban, de hecho, haciendo otra entrevista acerca del libro de Daniel y me preguntaron una cosa que la verdad en un principio me dejó así un poco descolocado. Y es que, ¿cómo vemos el arco narrativo, es decir, los cambios en Daniel a lo largo de su vida? Y yo me paré pensando y digo, pues es que no veo ningún cambio. Es que vemos a un Daniel adolescente que es totalmente fiel a Dios, que busca agradar a Dios, y vemos a un Daniel octogenario que busca agradar a Dios y que es totalmente fiel a Dios. Entonces, ¿cuál fue el secreto de Daniel? Pues el secreto de Daniel no fue Daniel. El secreto de Daniel fue el Dios de Daniel. Él tenía su confianza puesta totalmente en el Dios de Daniel y fíjate que tenía puesta la confianza en su Dios según le habían arrancado de los brazos de sus padres. Un adolescente. ¿Qué estamos haciendo con los adolescentes en nuestras iglesias? ¿Pasaría eso si arrancan de los brazos de sus padres y de la cultura de la iglesia a un adolescente en nuestras iglesias y de repente le ponen, qué sé yo, en el barrio más pervertido de Madrid, en Chueca o en Las Vegas o yo qué sé, donde se te pueda ocurrir que puede ser lo más pervertido de todo y le ponen allí y le dicen, eres libre de hacer lo que quieras, de hecho toma, come esto, tómate esta droga y ve esto y vete aquí con esta prostituta y tal? ¿Qué haría? Pues Daniel, él desde el principio, su corazón estaba pues totalmente inclinado hacia Dios y él salía de la Jerusalén que había desechado a Jeremías, por ejemplo.
él salía no salía de una cultura perfecta, él no salía pues esto fue, lo que pasó con Daniel probablemente fue en un sentido muy grande gracias a la educación de sus padres. Pero hay algo que, ya lo digo en el libro, y a mí me saltaron los sesos cuando estaba estudiando esto. De Daniel normalmente nos paramos a pensar, y es verdad, totalmente cierto, como estabas tú diciendo, en el capítulo 1 de Daniel, como él intentó agradar a Dios en medio de una cultura pagana y extraña y ajena completamente a Dios. Y él se propuso en su corazón el no contaminarse con la comida del rey, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Daniel? Pues él hay libros de la dieta de Daniel, ¿no? Entonces, que le encanta a los veganos esta historia, ¿no? Porque solamente comía no solo legumbres, la palabra en hebreo es vegetales en general, ¿no? Pero no ese es el secreto de Daniel. El secreto de Daniel no es su dieta. No. De hecho, un judío, para ser buen judío, tenía que comer carne, ¿sabes? Que sacrificaban los corderos en Pascua, tenían que comer... O sea, no podía ser vegano un judío, por mucho que se empeñen los veganos cristianos, hermanos nuestros. En cualquier caso, Daniel sí puso una línea y fue fiel en la línea que él puso. Un Daniel adolescente, insisto, esto es algo que es para pararse a pensar. Pero además, Daniel sí que supo transigir en las cosas que no pasaba nada por transigir. Quizá en cosas que nosotros nos llevamos en las manos a la cabeza por transigir. A Daniel le cambiaron el nombre de Dios es mi juez a un nombre que honraba al dios Belsasar. Entonces, le cambiaron su misma identidad. Fíjate si le cambiaron la identidad que le hicieron eunuco, con lo que eso significa. Le cortaron de raíz su posibilidad de poder formar una familia, de poder ser padre, cambiaron su identidad total y absolutamente, y Daniel no se plantó ahí. En la educación perversa que estaba recibiendo, que según vemos por los historiadores, algunas de las cosas que estaban enseñando a Daniel en su, entre comillas, instituto, son cosas que nosotros... A mí no me gustaría que enseñaran eso a mis hijos en el colegio. Pues Daniel estaba ahí y era el que mejor nota sacaba de toda la clase. Entonces, Daniel transigió en algunas cosas, él no se cerró completamente como a veces pensamos que deberíamos hacer los cristianos, que nos metemos en nuestros guetos solo con nuestras escuelas y únicamente que tengan amigos cristianos y que no tengan ninguna influencia, que no lean ningún libro que no sea cristiano, que sea todo absolutamente hermético en cuanto a una cultura cristiana. Daniel no hizo eso. Daniel tenía algo mucho mejor que hacer. Él tenía su Dios. Él fue fiel a su Dios en medio de una cultura extraña. No ajeno, no estanco a una cultura extraña, que no quería ni mezclarse ni nada. Y fue por esto precisamente que él tuvo la oportunidad de influir en personajes como Nabucodonosor II, el gran emperador de Babilonia. Y yo creo que un día veré en el cielo a Nabucodonosor y podré darle un abrazo. Ahora mismo estoy escribiendo unos libros acerca de Nabucodonosor, me fascina Nabucodonosor y podré conocerle un día gracias a que Daniel hizo eso. Entonces, esto es una cosa que tenemos que quizás ser sabios, muy bíblicos, saber exactamente dónde debemos trazar la línea y dónde podemos enseñar a nuestros hijos a trazar la línea en cuanto a en qué cosas transigir y en qué cosas no transigir porque no están en el comercio, no están a la venta. Y una vez que se trace esa línea, seguirla a rajatabla, ponerlo delante de Dios y pedirle que nos ayude a ser sabios y ser fieles en la decisión que tomemos. Pero esto es una lección que creo que es muy, muy importante, porque muchas veces o transigimos o nos equivocamos en el sentido de ser demasiado restrictivos, no querer tener nada que ver con el mundo que tenemos alrededor y no querer ni escuchar una canción que no sea cristiana, ni leer un libro que no sea cristiano, que mis hijos no tengan ningún amigo que no sea cristiano, no quiero que escuchen nada acerca de la evolución o alguna cosa así. Yo estudié la evolución, yo estudié muchísimas cosas y estoy preparado para refutarla, pues porque estaba allí, yo he mamado de eso. Fui a un colegio público, mis hijos van a un colegio público. Podemos caer de ese lado o podemos caer del otro lado también. Podemos caer del lado de pensar que no pasa nada y venga, que mis hijos pueden devorar todas las películas, todas las series que quieran y a mí me da igual, yo no voy a hablar con ellos, yo no voy a filtrar nada de lo que ellos ven. Pues yo tengo que ejercer mi labor de padre, como fue el secreto, yo creo, de Daniel, sus padres.
desde el principio. Y yo tengo que dar una buena educación, un buen filtro, una buena cosmovisión a mis hijos. Esto es la labor de los padres, especialmente del padre. Del padre, el gran ausente muchas veces en la familia. Es el padre el que debería ser el sacerdote, ese es nuestro llamado. Entonces, el secreto de Daniel fue el Dios de Daniel. Y la educación que Daniel recibió desde el principio, él fue fiel a eso, él fue fiel a Dios y ya vino lo que vino. Y fue horrible para Daniel. Y Daniel estuvo en riesgo de morir varias veces y tramas en su contra y todo. Y Daniel permaneció fiel. Así que esto es una gran lección para los padres. Debemos, en lugar de intentar allanar el camino para nuestros hijos, preparar bien a nuestros hijos para el camino. Y ya puede venir el camino que venga, da igual lo que venga. Si nosotros hemos preparado a nuestros hijos para el camino, si nosotros hemos presentado a nuestro Salvador a nuestros hijos y hemos sido buenos ejemplos para nuestros hijos en este sentido, allá se caiga el mundo, que nuestros hijos estarán agarrados de la mano que mueve al mundo y venga lo que venga. Si ven lo práctico que es este libro, o sea, realmente llegas desde no sé cuántos miles de años en la historia y nos traes aquí al año 2025 a hacernos ver que no importa en qué circunstancia, en qué cultura, en qué ambiente nos estemos desarrollando nosotros o nuestros hijos, necesitamos discernimiento y conocer a Dios. Yo creo que como tú dices, el secreto de Daniel era Dios, porque Daniel conocía a Dios. Entonces él tuvo esa confianza de saber que ese Dios estaba ahí con él en medio de sus circunstancias y en medio de sus situaciones y por eso él pudo hacer lo que hizo, ¿verdad? Mantenerse firme, mantener integridad, mantener un carácter sensato durante toda su vida. A mí me encanta de tu libro, Miguel, como mencionaba al comienzo, que tienes esta parte que dice que tiene esto que ver contigo. Y me gustaría que tú nos dijeras, desde la descripción del capítulo 2, donde se narra la experiencia vivida por Daniel y sus amigos, cuando ellos se están enfrentando a la posibilidad de una muerte segura, cuando Nabucodonosor tiene este sueño que lo aterra. ¿Por qué actuaron ellos como lo hicieron? ¿Y qué podemos nosotros aprender de esa reunión? Yo voy a dejar que tú digas cómo se llama esa reunión, porque es que me encantó. A ver, cuéntanos. No sé cómo ahora mismo no recuerdo cómo la llamé. No me pasa nada. La reunión, una reunión de oración. Bueno, yo creo que es una de las escenas que más me gustan del libro de Daniel. Ahí es donde está el epicentro del libro de Daniel, exactamente. Cuando llega Arioc, el jefe de la guardia de Nabucodonosor, y le dice a Daniel, venga, sal que te corto la cabeza ahora mismo. Y Daniel, pero bueno, no, es que esa es la orden del rey. Vamos a matar a todos los magos, todos los sabios, y vosotros sois magos en formación, estáis dentro del cupo, venga, para adentro, a pasar y vamos a cortar la cabeza ahora mismo. Y yo no sé cómo habría reaccionado yo con 40 tacos. Allí estaba Daniel, probablemente unos 16 años. 16 años. Y él reaccionó con una madurez, con una confianza, con una frialdad. Él reaccionó políticamente, diplomáticamente, acudiendo al mismo Rey de Reyes a pedirle. Rey de Reyes me refiero a Nabucodonosor, ese era su título, ¿vale? No estoy hablando de Dios. En este caso, pidiéndole que le dé más tiempo. Y Nabucodonosor, pues no sé la razón, quizá le cayó en gracia. Bueno, Dios inclinó su corazón desde luego en ese sentido, pero le dio más tiempo hasta que salga el sol y entonces te mato. ¿Por qué? Porque tienes que hacer algo que no puede hacer nadie. Ya los mismos sabios le habían dicho. Como tú decías, Nabucodonosor había tenido un sueño que le aterraba y él pues no sabemos si es que no era capaz de recordar el sueño o que no tenía algún problema con los magos porque pensaba que ya la habían engañado en otras veces, ya los veía venir y le decía, no, a vosotros a mí no me la volvéis a colar, entonces me vais a dar no solamente el significado del sueño. Normalmente lo que hacían era que yo le contaba, pues mira, yo me he soñado con esta cosa y la otra, como vemos, por ejemplo, en el caso de José con el faraón, ¿verdad? Sino que me tenéis que decir cuál es el sueño, número uno, y número dos, su interpretación. Yo no me voy a fiar de vuestra interpretación si no me decís cuál es el sueño. Y entonces los magos de Babilonia le dicen, esto que me estás diciendo
es insensato. Pero es que además es imposible, porque solamente hay... No dice que este conocimiento sea imposible tenerlo así a nivel abstracto, sino que hay alguien que tiene este conocimiento, pero es alguien a quien nosotros no tenemos acceso, lamentablemente. Solamente los altos dioses que viven en el cielo más altísimo puede tener acceso a este conocimiento y nosotros no podemos, un poco demostrando su incompetencia. Se supone que ellos eran los intermediarios con los dioses y los que podían ver los vaticinios y las... Pues ellos reconocen que no, básicamente reconocen que ellos eran unos fraudes con patas. Así que dice Nabucodonosor, pues venga, vamos a mataros a todos. Eso es precisamente lo que el Nabucodonosor le dice Daniel le pide tiempo para poder hacer a Nabucodonosor. Y aquí sí, se reúne con sus amigos, en nombre de Acadio, Sadrach, Mesac y Abednego, Ananías, Misael y Azarías en hebreo, y allí, ¿qué hacen? Pues quizás se podrían haber puesto a buscar en libros, a revisar lecciones que ellos han aprendido de los sabios, de sus clases en el, entre comillas, instituto en el que estaban estudiando. No. Ellos lo que hacen es eso, una reunión de oración desesperada, desesperante. Después de pedir tiempo al Rey de Reyes humano, van al Rey de Reyes divino y pues delante de él le ruegan que les dé el conocimiento. Y lo hace. Es que esto es así. Es que Dios responde a las oraciones. No lo creemos. Y si lo creyéramos, no tendríamos las reuniones de oración vacías en nuestras iglesias. Pero es que no lo creemos. Y si lo creyéramos, oraríamos cada día nosotros. Y oraríamos más. Y nuestra primera línea de defensa sería como la de Daniel. Cuando pasa algo, no me vuelvo primero yo loco, intento resolverlo, me doy 3 veces contra el mismo muro y vuelvo otra vez y a dar vueltas y me enfado y doy golpes y grito y tal. Y luego ya cuando ya veo que ya absolutamente está todo acabado y que no hay nada más que yo pueda hacer, es entonces en el que yo acudo a Dios en plan, mira, sácame de esta porque no hay manera de poder resolverlo. ¿Por qué pasa esto? Porque no nos lo creemos. Porque nos creemos que, número 1, la mano de Dios no es la mano que mueve al mundo, y número 2, mi oración no es lo que mueve la mano de Dios. Pero esas dos verdades son evidentes en toda la Biblia, especialmente en el libro de Daniel, y esas dos verdades son importantísimas, vitales para nuestras vidas, empezando por la mía. Entonces, eso es lo que ellos hicieron. Y otra cosa que ellos hicieron en el momento en el que Dios reveló a Daniel, que es este conocimiento que efectivamente, como decían los magos, solamente estaba en los dioses más altos, específicamente en el Dios más alto. Solamente el Altísimo tenía acceso a este conocimiento y el Altísimo se lo dio a Daniel porque Dios es generoso, como dice Santiago, ¿no? Si alguien es falto de sabiduría, que la dé a Dios, que es generoso y Él da. Esto es lo que hizo Daniel y Dios es generoso y Dios da. Dios da. Al que le pide, Él le da. Y lo primero que hizo Daniel fue reconocerlo. Lo reconoció delante de Dios. Y muchas veces cuando Dios responde a alguna oración mía, ¿qué es lo primero que hago? Pues lo celebro, ¿no? O quizá lo pongo en Facebook o alguna cosa por el estilo. Él no. Él adoró a Dios. En ese mismo instante reconoció que había sido Dios. Y luego cuando Nabucodonosor le empieza a honrar como a un Dios. Vemos todas las cosas que le empieza a regalar, incienso y cosas que son cosas, no que estaba declarando que Daniel era un dios, pero sí quería por medio de Daniel adorar al dios de Daniel. Daniel lo reconoce, yo no he sido, yo no tengo este conocimiento, yo no tengo esta sabiduría, yo no soy la persona a la que tú estás buscando. Tú estás buscando al Dios Altísimo. Y ese es el que me ha dado a mí el conocimiento. Entonces, la vida de Daniel, en este sentido, fue una vida fuerte, fue una vida interesantísima, fue una vida digna de imitar porque él apuntaba. Él era como dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que llama a los milagros señales. Eso es lo que debemos ser nosotros, señales. Que apuntemos a Dios, que acudamos a Dios. El epicentro de la vida de Daniel era Dios y eso se notaba en cada poro de su piel, en cada palabra que decía. Entonces, esta reunión de oración es algo bellísimo, es algo precioso, esa reunión de oración que de hecho cambió la historia, porque es lo que le revela luego Dios a Daniel por medio de
por medio de esta visión ahí en el capítulo 2, pues nos lleva hasta el final de los tiempos, básicamente. Entonces es apabullante, es impresionante lo que ocurrió con esa reunión de oración y muchas otras cosas que pasan en el libro de Daniel, porque él estaba orando. Muchas otras cosas. Entonces, la oración era clave para Daniel y es la gran olvidada para nosotros, lamentablemente, porque Daniel confiaba en Dios y para nuestra vergüenza, nosotros no. Me dejaste sin palabras, porque a veces somos así, como describiste, vamos primero a ver quién nos puede ayudar, a ver cómo solucionamos las cosas. Buscamos dentro de nosotros cuando realmente tenemos es que recurrir a Dios. En tu libro tú dices, lo importante para tener la sabiduría necesaria para poder vivir y enfrentar los reveses de la vida no es en el conocimiento ni la inteligencia. Dices, ganamos sabiduría no a medida que conocemos más de algo, sino a medida que conocemos más a Cristo. Oh, esa porción me encantó porque es una decisión, es conocer mejor a Cristo para poder vivir mejor, ¿no? Y yo creo que ahí estaba Daniel. Él conocía al Dios en el que creía. Seguramente sus papás, como tú dices, habían hecho una labor maravillosa también de poner un ejemplo. Seguramente ellos también oraban cuando se presentaba alguna situación y Daniel lo vio. Y a veces tristemente como padres no ponemos ese ejemplo delante de nuestros hijos y les privamos la posibilidad de ver de primera mano ese testimonio real de cómo Dios obra y de cómo Dios interviene. Yo quisiera que las personas que están escuchando comenten si en algún momento han orado por algo delante de sus hijos y han visto una respuesta y cómo esa respuesta ha impactado la vida espiritual de sus hijos. Ay, me encanta, muchas gracias. Bueno, me voy a saltar un capítulo y vamos a llegar al capítulo 4, Miguel, porque me encanta el título de ese capítulo, El buey que miró al cielo. Me encantó, porque aquí vemos a Nabucodonosor que tiene ese sueño que lo hace temblar, que lo hace sentirse aterrorizado. Y una vez más vemos a Daniel apareciendo en escena para ayudarle a entender ese significado, porque Daniel había recibido de Dios esa capacidad de interpretar sueños y visiones, ¿verdad? Pero cuéntanos qué fue lo que aprendió Nabucodonosor acerca del Dios de Daniel, del Dios verdadero, del Dios que mueve al mundo, y cómo esa lección que Nabucodonosor aprendió nos debe ayudar a nosotros hoy. Bueno, Nabucodonosor fue testigo de cosas impresionantes. Nabucodonosor fue el que, bueno, estábamos diciendo antes, el que había visto como un adolescente le decía su sueño y se lo interpretaba y le abría el velo, que descorría el velo para ver. Básicamente hay trazada la cronología de la historia de la humanidad, al menos de lo que atañe a los judíos, desde su tiempo hasta el final de los tiempos, hasta el establecimiento del reino de Dios, esa piedra que cae de la montaña no cortada por mano de hombre. Entonces, había visto a tres amigos de Daniel que los había echado en el horno de fuego y habían salido que no olían ni a humo cuando los guardias que los habían echado ahí habían muerto calcinados. Y de hecho había visto a Cristo mismo allí en el horno de fuego, en Nabucodonosor. Nabucodonosor había sido testigo de cosas espectaculares. Pero no fueron esos milagros lo que salvaron a Nabucodonosor. Nabucodonosor, si yo digo que un día veré a Nabucodonosor, no fue porque él vio milagros. Y esto es, cuidado, eso es importante hoy en día, ¿eh? Hay muchas iglesias que viven pensando que el milagro es la clave, ¿no? Hay un milagro que es la clave y es poner la confianza en Cristo, es arrepentirse de los pecados. Ese es el mayor milagro de todos y esa es la clave. Que a mí yo tenga cáncer y Dios me cure, pues bendito sea el Señor que Él sana, ¿no? Pero yo no, quizá Dios me cura de mi cáncer simplemente para que gane 5 años y ir al infierno, 5 años más tarde. Entonces, eso no va a salvar a nadie. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, dice Jesús en el Evangelio de Lucas, en la historia del rico y Lázaro, ¿no?
cuando está el rico que le dice a Abraham, mira, manda a Lázaro de vuelta, que resucite a Lázaro y que hable a mi familia para que ellos, si ellos ven a Lázaro resucitar, hombre, claro, van a creer, ¿no? ¿Cómo no van a creer si ven a alguien que resucita? ¿Y qué es lo que le dice Abraham? Mira, Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ya el milagro no salva. Y esto de noche de milagros, sanidad, yo declaro que tú vas a ser sano y todas estas cosas, quizá eres sano, pero no eres salvo. Y lo que necesitamos es ser salvos de nuestros pecados, no de nuestras enfermedades. Y muchas veces la enfermedad es un recurso en manos de Dios para hacernos arrepentirnos y clamar a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hizo que cambiara Nabucodonosor? Pues que Dios lo humilló y lo convirtió en ese buey, como dice el título, que allí pastando, el rey de reyes, el soberano de los cuatro costados de la tierra, como le llamaba, el gran rey Nabucodonosor el Grande. ¡Buah! Impresionante este hombre, ¿no? Él había visto milagros increíbles. Él era la persona más importante del mundo, el más rico, el más... todo lo que tú quieras. Pues Dios lo humilla hasta el punto que come hierba, que es un buey que está allí pastando en el campo. Y es en ese momento en el que 7 años después mira al cielo. Y es cuando él mira al cielo, todo cambia. Porque él se da cuenta no de quién es él, sino de quién es Dios. Nabucodonosor, yo creo que le veré en el cielo porque Dios lo humilló. Dios lo humilló enormemente. Si había sido lo más grande, le humilló hasta lo más pequeño, menos que cualquier esclavo que podría haber vivido en el reino de Nabucodonosor. Y es en ese estado que él miró al cielo y dijo, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es Dios? Humillarse delante de Dios es precisamente, es lo que dice la Biblia, ¿no? En el libro de Proverbios, en el libro de Santiago. Dios ve a los que están lejos, a los que están humillados. Desde lo alto del cielo solo ve a los que están abajo. A los que están arriba, que se creen que son, pero no son. Hasta que no nos humillamos, o nosotros nos humillamos, o Dios nos humilla a nosotros. No hay más. Entonces, es mejor ser humildes, es mejor entender lo primero. ¿Cómo podemos ser humildes? Pues mirando a Dios, mirando al cielo. No hay un mayor milagro que alguien mire al cielo. Mire al cielo bien, mire al cielo con perspectiva, mire al cielo sabiendo que yo no soy nada delante del Dios del cielo, que me creo que soy, pero realmente soy una mota de polvo, menos que eso, soy un pecador, un rebelde delante del Rey de Reyes, soy alguien que estoy utilizando el mismo aire que Él me da para respirar, para ir en su contra, para tramar cosas que vayan en perjuicio de otros, para intentar pasar por encima de las personas que tengo alrededor para edificar mi reino. Y cuando estoy haciendo esto, estoy siendo alguien a quien Dios no mira, no ve, y a quien Dios, si Dios me ama, me disciplinará, es decir, me humillará, me hará caer, y caer con dolor, porque es en el medio de cuando yo esté humillado que yo puedo mirar al cielo. Si yo estoy abajo, puedo mirar hacia arriba. Si yo estoy arriba, miro hacia abajo. Y la salvación viene de mirar arriba. Entonces, o yo me bajo o Dios me baja. Nabucodonosor pasó por eso. Dios le bajó. Pero al final, mira, miró al cielo. Mira, me encanta. Hasta aquí hemos hablado de la crianza de nuestros hijos, del orgullo y la humildad, de la integridad, de carácter, o sea, si no se han convencido que este libro de Daniel realmente tiene algo que decir para sus vidas, así como para la de Miguel Ángel y la mía, es que realmente, como decías tú, apague y vámonos, porque ¿qué estamos haciendo aquí? Mira, Miguel, tú en tu libro dijiste una frase, solo para añadirla, porque me gustó tanto, y tú dices, el propósito de aquello a lo que apuntaba el sueño era que todos, no solo el rey, llegara a comprender que Dios es el soberano y que cualquier autoridad que hay en el mundo emana directamente de él. Y yo creo que en el contexto de lo que tú dices, ¿no? De la humildad y el orgullo,
Nos creemos algo cuando otras personas nos miran y nos aplauden y nos dicen, ay, bien hecho y eres lo mejor. Pero cuando nos comparamos con lo que Dios espera, ahí es cuando decimos, Señor, pero es que nos hemos quedado tan cortos. O sea, realmente no somos nada. Y esto que tenemos, o esto que hacemos, o esto que somos, es por tu gracia y por tu misericordia y apuntar a ti. Y yo creo que Daniel es el contraste perfecto, porque él decía siempre, yo te voy a dar la interpretación, pero no porque yo soy alguien. El Dios todopoderoso, el Dios que gobierna el mundo, Él es el que lo hace. Sí, me usa a mí, pero para apuntar. Me gustó mucho cuando tú dijiste que somos testimonio. No, ¿cuál fue la palabra que usaste? Como el milagro, ¿no? Que es como una evidencia. Él evidenciaba a Dios, él era como ese efecto que hacía reflejar la gracia de Dios y la gloria de Dios para darle las interpretaciones al rey. Así que todo emana directamente de Dios, todo. Nosotros somos lo que somos, hacemos lo que hacemos, porque es Dios el que nos lo da. Y en lugar de sentir orgullo, en lugar de creernos algo, más bien con humildad digamos, Señor, gracias, porque a pesar de cómo soy, a pesar de lo pecador, a pesar de lo limitada, a pesar de mis fallas y mis pecados, tú me usas. Es para tu gloria, no para la mía, Señor. Así que, hermoso. Bueno, Miguel, haces una pregunta en la página 115 de tu libro. Y es la que me gustaría que tú nos respondieras. ¿De qué manera esta historia de la caída estrepitosa de un gigante puede ayudarnos a vivir como Dios quiere en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias? Bueno, hay muchas cosas en las que cómo podemos responder esta pregunta, pero a nuestro alrededor, como decíamos antes, vivimos en un mundo en el que hay gigantes, de verdad, ¿eh? Hay gigantes a nuestro alrededor. Y vemos grandes corporaciones, y vemos gobiernos, y vemos personas corruptas y malvadas que están robando y que no hay manera de que puedan comparecer ante la justicia. Y es triste, pero no es definitivo. Y es que los gigantes caen. Todos los gigantes caen. Y claro, empezamos mirando a los más grandes porque son los más escandalosos, ¿no? Y entonces todas las personas finalmente caerán delante de Dios. Entonces, ya lo dice Pablo, ¿no? Que todos, al final, él está moviendo la historia hacia un punto en el que todos caerán delante de Cristo. Y Cristo va a juzgar a todos y va a juzgar con justicia. Y aquí no se va a escapar nadie. Si no caen en vida, caerán más en muerte. Entonces, esta es la realidad. Todos los gigantes caen, absolutamente todos. Pero para nosotros esto también tiene algo importante, y es que nosotros nos creemos gigantes, muchas veces. Quizá no tengamos el poder de, que te diga yo, Bill Gates, o de el gobierno de lo que sea. Pero sí que nos creemos gigantes porque nos creemos autosuficientes, porque creemos que no somos tan necesitados de Dios. Nos creemos gigantes porque pensamos que podemos hacer las cosas mejor que Él, mejor que la manera que Él nos lo ha dicho. Y nos creemos gigantes porque, como decíamos antes, no acudimos a Él en oración. Somos gigantes en nuestros corazones y caeremos. O caemos nosotros voluntariamente o caeremos bajo la mano de Dios. Entonces, la caída de este gigante Belsasar nos ayuda a recordar que Dios está en control, que Dios juzga, que a Dios no se la vamos a colar, no le vamos a engañar. Él es el Dios justo, Él es el Dios sabio, Él es el Dios santo, Él es el Dios que está ahí, en esa salita en la que no hay nadie más y sabe exactamente lo que estás haciendo y lo que estoy haciendo. Y pues sencillamente muchas veces lo que pasa es que Él está esperando a que nosotros por nuestra propia convicción vayamos a Él arrepentidos, le pidamos perdón y creamos en la verdad de que Él es el soberano y que le rendimos cuentas a Él. Si no nos ha hecho caer ya, si no nos ha hecho, no nos ha humillado todavía,
es porque es misericordioso y aún estamos a tiempo de poder acudir a Él. Y también, esto es un recordatorio, así como Belsasar había tenido el ejemplo de Nabucodonosor, probablemente su abuelo, Nabucodonosor, por parte de madre. Si él había tenido el ejemplo de cómo Nabucodonosor tuvo que pasar por este trance de 7 años, esta enfermedad de la que estábamos hablando antes, esta maldición espiritual, pues, y al final él se arrepintió, él se humilló delante de Dios. Nosotros tenemos estas historias también. Dios no le concedió la oportunidad de arrepentirse y de ser restaurado a Belsasar. Esa misma noche, Ciro estaba entrando en Babilonia para conquistarla. Y allí estaba Daniel para recordárselo, leyendo la inscripción, está en la pared, ¿no? Mene, mene, tekel, ufarsin. Y nosotros tenemos muchos ejemplos a nuestro alrededor. Tenemos simplemente echar la mirada atrás, los que llevamos unos años en el Evangelio, de la manera en la que Dios ha sido fiel en el pasado, la manera en que mis ideas muchas veces han sido tan tontas y han salido tan mal, pero siempre, siempre, siempre que he acudido a Dios de una manera sincera, Él ha respondido, Él me ha cuidado. Hasta aquí Dios ha estado conmigo y me ha ayudado. Entonces, el recordar, el mirar a ver estos ejemplos malos también, ¿no? Decía aquel que nadie es inútil, siempre puede ser un mal ejemplo. Pues aquí vemos el mal ejemplo de Belsasar y, oye, hay un tipo de sabiduría especial en aprender de los ejemplos de los demás. Como se dice, como es en escarmentar en cabeza ajena. Eso, es en ver lo que están haciendo los demás y antes de que te pase a ti. Pues mira, pues antes de que Dios me dé a mí la bofetada y me humille a mí, voy a acudir a Él, voy a arrepentirme y yo sé lo que estoy haciendo mal. Yo lo sé y tú lo sabes, todos lo sabemos. No esperemos hasta que Dios diga hasta aquí. Se ha acabado, se ha acabado. Ya no tienes más oportunidad y o bien nos mate, no seríamos los primeros, y Él tiene todo el derecho para hacerlo, o bien nos humille hasta el punto que duela mucho más de lo que queramos aceptar y que sea mucho más traumático, mucho más difícil, que sencillamente que ahora mismo paremos, nos arrodillemos delante de nuestro Dios y le pidamos perdón, nos pongamos toda nuestra vida delante de Él, alineemos correctamente nuestras prioridades y nos pongamos a su servicio, al servicio del Rey de Reyes. Entonces, podemos aprender mucho del capítulo 5 del libro de Daniel, de la caída del gigante Belsasar, la verdad es que sí. Te me alentaste para llegar a una ya de las últimas preguntas, porque este canal se llama Biblia y Eternidad, Miguel Ángel, porque la Biblia nos da la pauta para saber cómo vivir en esta tierra con sabiduría, pero también nos presenta el camino para llegar a la vida eterna, ¿verdad? Y muchas de las personas que tal vez nos escuchan aquí hoy no conocen a Dios como Belsasar, han visto milagros como Nabucodonosor o conocen al Dios de Daniel. Pero yo quisiera que tú hoy, en este momento, nos hablaras tal vez de la resurrección. En el último capítulo en el capítulo 12, Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Y dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. ¿Cómo esa resurrección de la que nos habla el último capítulo de Daniel debería impactar la manera como nosotros vivimos en esta tierra y nuestra eternidad? Y en ese orden de ideas, Miguel Ángel, ¿qué mensaje tú le podrías dar a una persona que no conoce o no ha creído en el Dios de Daniel, que tal vez ha visto milagros como Nabucodonosor en el lago de fuego, pero que su vida no ha sido transformada? Yo sé que el tiempo se nos está acabando, pero quiero que terminemos como de esta manera antes de hacerte una última pregunta que no tiene nada que ver con Daniel, pero que estoy súper ilusionada de hacerte. Cuéntanos. Mira, vivimos ansiosos
y muy preocupados y muy enfocados en estos quizá 80 años que vamos a estar aquí. Y tanto que pues no dormimos, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para ir a la iglesia, ni para servir, no tenemos dinero para ayudar a la gente, no, porque es que es tan importante estos 80 años que yo voy a estar aquí, que mira, estos 80 años no son ni el principio del principio del principio del principio. Ese capítulo 12 lo llamo el final del prólogo. Y es exactamente eso lo que pasaba con... de hecho, estoy hablando del último tiempo de la Tierra. El final del prólogo es que no es ni el prólogo lo que estamos en la Tierra. La Biblia afirma que tenemos una eternidad por delante. Esto significa que dentro de 100 años yo voy a estar vivo y tú también. Dentro de 500, igual. Dentro de 10.000 millones de años, pon la cifra que te dé la gana. Vamos a estar vivos. ¿De verdad es tan importante esos 80 años? Si yo estuviera comprendiendo la realidad de que mi existencia es eterna, infinita, estaría tomando en cuenta, me estaría preocupando tanto por eso que ha dicho este vecino de mí que no es verdad, o que quizás sí es verdad, pero no quería que lo dijera, por esta tontería de que me han mirado mal o que se me ha pasado en la rotonda que no tendría que haber entrado. ¿De verdad? ¿Eso es tan importante? Si yo creyera que voy a vivir eternamente, y no solamente yo, sino también esta persona con la que me cruzo por la calle y con la que paro en la parada del tren o del autobús, ¿de verdad me daría tanta vergüenza hablarle acerca de un Salvador que no solamente va a aliviar sus penas y quizá, si ora, a curarle un esguince de pestaña, sino que es su Salvador que vino a morir por esa persona y que puede estar en su presencia por toda la eternidad, en lugar de, como dice Daniel, ser resucitado para la ignominia eterna? Escucha, vas a vivir eternamente. Aquí Daniel no está hablando solamente de las personas que hayan puesto su confianza en Cristo como su Salvador, está hablando de todos y cada uno de los seres humanos que alguna vez hayan hollado la tierra, van a resucitar y vivir eternamente. Ahora, ¿cómo van a vivir eternamente? Esa es la cuestión, ¿no? En el libro de Apocalipsis nos habla un poco más acerca de esto y habla de las personas que nunca han puesto su confianza en Cristo y habla de un lago de fuego y azufre y van a estar allí sufriendo por toda la eternidad. No estamos hablando de que vas a estar en una barbacoa allí con gente que toca el rock and roll y que vamos a estar pasándolo bien, todos los que somos rebeldes y así un poco. No, señor. Y vas a estar lamentándote durante toda la eternidad porque un día escuchaste a alguien que hablaba acerca de Jesús. Incluso puede ser que un día Dios hizo un milagro a tu favor. Vale. Pero nunca has puesto tu confianza en este que es el único Salvador del mundo. En este que Daniel es, de hecho, uno de los que más habla en el Antiguo Testamento, y el título favorito de Jesús viene de Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre, que es el soberano, el rey, el que vino a pagar lo que nosotros teníamos que pagar. Entonces, tenemos una gran esperanza por delante, tenemos un futuro glorioso por delante. Incluso si tú ves partir a alguien que está a tu lado y al que amas y la gente, todos moriremos en algún momento, podemos tener esta esperanza que nos dio Daniel, que mira, ha muerto tu hija, ha muerto tu padre, aún te quedan por disfrutar los mejores años con él. Ha muerto, bueno, es una separación, es difícil, es duro, ¿vale? No estoy diciendo que no. Pero ten confianza, aún te queda por vivir lo mejor a su lado y vais a vivir unas aventuras juntos impresionantes y va a ser una pasada si pones tu confianza en Cristo. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que le diría a alguien en cuanto a la resurrección? Que es real, que es real, que viene, que viene, que vas a resucitar, voy a resucitar. ¿Cómo? Para disfrutar de Dios, para glorificarle a Él, para vivir una vida, comenzar de verdad nuestra vida después del prólogo, o para
ser avergonzado, confundido durante toda la eternidad. Pues esa es realmente una decisión que en un sentido humano cada uno de nosotros debemos tomar. ¿Vas a confiar en Cristo como tu Salvador? ¿O vas a seguir siendo este gigante que piensa que él mismo puede salvarse? Quizá por medio de sacramentos, quizá por medio de ir a la iglesia, quizá por medio de no beber alcohol o de hacer yo que sé qué cosas. Solamente es Cristo la salvación, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, solamente es en Cristo. Entonces, eso es básicamente, no es, mira, ven a mi iglesia, porque en mi iglesia somos más, no hay salvación fuera de mi iglesia. Pues sí hay salvación fuera de mi iglesia, pues claro que sí. Gracias a Dios, yo no salvo ni mi iglesia salva a nadie. Se llama Jesucristo, acude a Cristo, ahora mismo. Arrodíllate delante de Él, pídele perdón, humíllate delante de Él. Él es el Señor que creó el mundo, Él es el Señor que estaba allí con Daniel. Él es el Señor que se encarnó y vino a morir por nosotros, y Él es el Rey. Como dice Daniel, viene sobre las nubes del cielo para establecer su reino, para juzgar, para levantar a los muertos y para juzgar a los vivos y a los muertos. Me encanta, gracias. De eso se trata, de Cristo. Él es el que nos da vida eterna y sin Él estamos perdidos en esta vida, estos 80 años como tú decías, y por toda la eternidad. Gracias, Miguel Ángel, gracias por este tiempo, gracias por tu corazón, gracias a Dios por tu vida, por el talento que te ha dado. Y ahora voy a hacerte una pregunta, como mencionaba al comienzo, no tiene nada que ver con este libro, pero antes de terminar, quiero que nos hables de un lanzamiento muy especial, de un libro que veo que tienes ahí detrás de ti, una novela, tu próxima novela que se llama Anunit y el Dios sin rostro. Esta semana, cuéntanos de qué se trata, cómo se puede comprar y por qué escribiste una novela con este tema. Bueno, si tú estás emocionada, yo no te digo nada. Tengo muchas ganas de que salga y de que la gente me diga qué tal, qué le ha parecido y de que ayude a mucha gente. Es una novela, es mi primera novela. Nunca había, aunque sí que hay algunas cosas de novela en Rosas por cenizas y en La mano que mueve al mundo. Me gusta la novela, me encantan las historias, creo en el poder de las historias y es por eso que he intentado transmitir pues mucho por medio de una historia, encapsular pues mucho por medio de ello. Y es una novela que transcurre en Babilonia, entonces no nos deja Babilonia. Daniel estaba en Babilonia y es una novela acerca de una mujer esclava, sacerdotisa de la diosa Ishtar. Y bueno, pues ocurre algo que le hace huir y es un viaje de descubrimiento, de redención y creo que es una bonita historia. Entonces sale este mismo sábado, el 29 de marzo, en Amazon. En cualquier sitio que tengas acceso a Amazon, ahí estará tanto en Kindle, ahora mismo está en preventa en Kindle, pero entonces ese mismo día también saldrá a la venta en tapa blanda, en papel. Y pues estoy muy emocionado. Creo que es una historia bellísima. Es una historia, quiero dejar claro, no es solamente para cristianos, ¿eh? De hecho, algunas de las personas que me han ayudado, mis lectores cero, que me han estado diciendo y que yo se la he mostrado para que lo leyeran específicamente, yo estaba interesado en no cristianos. No tienes que ser cristiano para leer esta novela, para que te encante, para que disfrutes, para que lo entiendas todo y no es exclusivamente para cristianos, ni nada por el estilo. Es una novela que cualquier persona puede leer. Obviamente no te sorprendas si lo escribe un cristiano desde una perspectiva cristiana, porque es lo que es. Pero puedes leerlo y seguro que te va a encantar si no eres cristiano. Entonces, esto es algo, si quieres regalársela a alguien o si tú nos estás escuchando y dices, pues mira, yo estoy escuchando esto por la razón que sea, pero no soy evangelista, ¿no? De esos como nos llaman los... pues adelante, creo que te va a gustar y puede que aprendas algo. Es un poco meternos en todos estos conceptos de los que estábamos hablando, de que Dios es soberano, de que un poco un choque de cosmovisiones entre la manera bíblica de ver el mundo y la manera que tenían los babilonios de ver el mundo. Entonces, la verdad que este Anunit y el Dios sin rostro viene mucho de La mano que mueve al mundo, porque me metí bastante en el mundo, en la cultura de Babilonia, de Mesopotamia en general, al escribir el libro de La mano que mueve al mundo y ya no me ha soltado. Entonces,
De hecho, es la primera de una serie de novelas que vendrán, en la que la idea de fondo de todo es una guerra cósmica. Es una guerra entre el dios bíblico y cada uno de los dioses del panteón mesopotámico. Y en este primer libro, Anunit y el dios sin rostro, la enemiga a batir es la diosa Ishtar. Así que si quieres conocer también un poco más acerca de la vida en Babilonia, de las tradiciones, de la teología de Babilonia y muchas otras cosas, pues creo que es un libro que te va a gustar. Yo tengo la versión en PDF, pero creo que me voy a comprar el libro en papel. Y estoy pensando en mi cuñado. Tú conociste a mi hermana cuando fuimos al lanzamiento de tu libro y creo que le va a gustar. Bueno, pues Miguel Ángel, he disfrutado como siempre muchísimo hablar contigo. Gracias por este rato, gracias por sacar el tiempo para venir al canal, a formar parte de este podcast Vives, Biblia, Vida, Eternidad, Sabiduría. Y a los que nos están escuchando, por favor, compren el libro Daniel, La mano que mueve al mundo. Y compren también esta nueva novela de Miguel Ángel, segurísimo que les va a ser de bendición. A mí me encanta la manera como le escribe. Creo que Dios le ha dado mucho talento y nos bendice como iglesia, nos bendice en nuestro caminar como padres, como hijos, como creyentes, como personas que queremos vivir y honrar a Dios. Así que háganle un huequito en sus horarios, saquen el tiempo para leer. A mí me encanta leer y siempre que puedo me llevo un libro en la mano. Lean, porque cuando leemos conocemos un poco más del mundo, conocemos un poco más quiénes somos, conocemos más a Dios y también bendecimos a los autores que pasan horas, no son días, no son minutos, son horas de investigación, tiempo para escribir, para pensar, para mirar cómo vamos a presentar ciertos temas. Así que, por favor, dedíquenle tiempo a leer estos libros de Miguel Ángel, el de La mano que mueve al mundo, Rosas por cenizas, que les comentaba al comienzo, y también su nueva novela Anunit y los que vienen, que estoy segurísima que hay más en camino y de esos también estaremos hablando aquí más adelante. Ya quedas invitado, Miguel Ángel, para hacer lanzamiento, para hablar de tus libros. Hablaremos pronto de tu novela Anunit. Estoy leyéndola y me ha encantado hasta donde voy. Así que gracias una vez más. Por favor, crean en Cristo. No se avergüencen de decir yo soy creyente, no se avergüencen de vivir para la gloria de Dios. Cada día, así como Daniel. Y denle gloria a Él. No se trata de ustedes, no se trata de nosotros, se trata de Él. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo episodio aquí en el canal Biblia y Eternidad. Miguel Ángel, ¿quieres decir unas últimas palabras antes de irnos? No, pues muchas gracias, Mónica. La verdad, ha sido un privilegio poder estar aquí. Me encanta cuando estamos charlando. Y pues quien quiera leer, si te gusta la novela histórica Anunit, si te gusta más comentario, devocional, La mano que mueve al mundo. Y si no te gusta nada, lee la Biblia, confía en Cristo. Eso es lo más importante. Si quiero conseguir algo con mis libros, es apuntar a Cristo, como estaba diciendo antes. Entonces, si te parece bien, bien. Si no, no lo leas. No hay ningún problema. Pero lee la Biblia, eso sí. Y confía en Cristo, eso sí. Ahí está la clave de todo. Entonces, ha sido un placer. Mónica, muchas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. Gracias y gracias a los que nos escuchan. Que Dios te bendiga y sí, lee la Biblia. Esa es la lectura más importante. Puedes no tener nada, pero si tienes la Biblia ya lo tienes todo, ¿verdad? Así que ánimo a leer, a escuchar, a meditar en las verdades eternas y que Dios nos ayude a vivir para Él y no para nosotros. Gracias, Miguel Ángel, y nos vemos pronto. Dios los bendiga. Adiós. Espera ahí.